equivalente al buen vivir, y la miseria es parte del folclore. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no generamos conocimientos seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Por estos motivos, la educación superior ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Y este es un desafío de toda América Latina, mejorar la calidad universitaria. No existe ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. América Latina debe tener el 12, 14% de la población mundial, pero no tenemos ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del planeta. Latinoamérica es tan solo un generador marginal de conocimiento a nivel mundial. Solo invierte el 0.78% del PIB en investigación y desarrollo, cuando el promedio de los países desarrollados es el triple, con un PIB mucho más alto. Estamos hablando del 2.4% del PIB en promedio. Además de la necesidad de cambios en las relaciones de poder internas de una sociedad, se requieren cambios en las relaciones de poder a nivel internacional, ya que existen sin lugar a dudas importantes restricciones externas, neodependentismo y neocolonialismo que impiden el desarrollo de nuestros pueblos. La clásica división del trabajo probablemente ha sido superada, pero hoy imperan nuevas e igualmente injustas formas de división internacional del trabajo. Si antes los países subdesarrollados producíamos materias primas y los países hegemónicos bienes industriales de alto valor agregado, ahora los países desarrollados generan conocimiento que privatizan y nosotros bienes ambientales de libre acceso. El conocimiento en general es un bien público, es decir, técnicamente hablando no hay capacidad de exclusión ni rivalidad en el consumo. Lo más fácil es copiar un software. No se lo copia porque está protegido por derechos de autor. Hay que pagar regalías y uno puede ser sancionado. Esto es, se ponen barreras institucionales ante la falta de barreras técnicas de acceso. Por otro lado, si yo utilizo el software, cualquier otro también lo puede utilizar. Es decir, no hay rivalidad en el consumo. Privatizar un bien público a través de medidas institucionales como los derechos de autor, las patentes, etcétera, es perjudicial para la sociedad como un todo. Porque si no hay rivalidad en el consumo, mientras aumente el número de personas que disfrutan de este bien ya creado, mayor será el bienestar social. Hay maneras más eficientes de incentivar la producción de conocimiento. Una alternativa es una mayor participación de la academia y del mismo sector público. Otra alternativa es que el Estado compense a las empresas que crean conocimientos con fines de lucro, para poner ese conocimiento a disposición de toda la humanidad. El gran problema de todas estas alternativas que existen es que tienden a socavar fundamentalismos ideológicos y el imperio del capital. El principio aparentemente pragmático de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social, no es otra cosa que el sometimiento de los seres humanos al capital. Y el ejemplo más dramático puede ser el alto costo de ciertas medicinas ya descubiertas y creadas. Pero mientras que son principalmente los países ricos los que producen ciencia y tecnología, nuestros países también producen bienes públicos, en este caso ambientales. Pero ahora, por todo el aire puro que genera, por ejemplo, la selva amazónica, pulmón del planeta sin el cual la vida humana sufriría un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no recibimos ninguna compensación, mientras que a su vez los mayores contaminadores globales no pagan absolutamente nada por consumir nuestros bienes ambientales. Y se cree algunas veces que la producción, la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y este es el costo relevante, el costo de oportunidad. Hoy muchos exigen, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Esta es la nueva división internacional del trabajo y también es un problema político de relaciones de poder a nivel internacional. Para ilustrar esto,
Imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una, entre comillas, justa compensación, y todo en nombre de la civilización, los derechos, etc. El conocimiento como bien público es la base de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento, la creatividad e innovación. La gestión del conocimiento en nuestra América debe estar orientada a producir innovación, la edificación de nuevas prácticas y formas de organización que ayuden a producir bienes y servicios que solucionen problemas propios del país o la región, que permitan direccionar aspiraciones sociales y potenciar aquellas ventajas comparativas para construir nuevas formas de generación de riqueza. Esa gestión del conocimiento debería permitir que la difusión de la información sea tan masiva que viabilice una libertad en su acceso. Debemos reconocer el estatus público y común de la información y del conocimiento, rompiendo de esta forma con la famosa tragedia de los anticomunes. Esto significa dejar atrás la hipermercantilización, es decir, el hiperpatentamiento, que conlleva una subutilización del bien conocimiento en beneficio de nuestros pueblos. Será viable en la medida en que se supere las principales barreras para la construcción de una sociedad del conocimiento. Lo han mencionado aquí: la brecha cognitiva, el analfabetismo digital, la capacidad de generación de conocimiento creativo, innovador, pero sobre todo producir un cambio de mentalidad en donde la ciudadanía incorpore el error y el fracaso como parte del proceso de aprendizaje creativo. No puede haber innovación sin talento humano, ciencia, tecnología, pero tampoco sin una cultura de innovación. Y todavía en nuestra región se hacen apologías de la resistencia, pero no a la afectación de los derechos, sino resistencia al cambio. Se hace de la inmovilidad una virtud. Se pretende que todo cambie sin cambiar nada, y eso es sencillamente imposible. Esta ausencia de autocrítica y voluntad de cambio es especialmente grave en los hermanos indígenas, sin duda víctimas de injusticias históricas. La simpatía, solidaridad e indignación por la exclusión de siglos nos lleva frecuentemente a la idealización del mundo indígena. Seguro que es un grave error. Las víctimas no necesariamente tienen supremacía moral sobre los no victimizados. El haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie más sabio que al resto. Y finalmente, el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual. Esta victimización y el correspondiente paternalismo han inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales, y probablemente es la peor forma de racismo, porque tiene que ver mucho con subestimar las capacidades de dichos pueblos. En Ecuador, y me atrevería a decir en la mayoría de los países de la región, no ha estado dentro de las estrategias de desarrollo colocar al conocimiento en el centro del cambio social. La gestión del conocimiento en la región tuvo dos vías. Por un lado, una gestión caótica que edifica casi inconscientemente un no sistema. Por otro lado, una administración que forma parte de un juego geopolítico mundial articulado a la estrategia de ventajas comparativas, que apostó a la liberalización del comercio a través de la arquitectura normativa que rige los aspectos de los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio. En ambos casos, sea por omisión o decisión, los países perdieron opciones de política pública para desarrollar sistemas de innovación económica y social acordes a la etapa de desarrollo que atraviesan nuestros países. En respuesta a estas dos vías, Ecuador propone la construcción de una economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación. Tal apuesta implica edificar el sistema de ciencia, tecnología, innovación y cultura. El centro de este sistema, sin lugar a dudas, es el talento humano. Es por esto que hemos empezado por una reforma radical en el campo de la educación en general y de la educación superior en particular. Para Ecuador, la educación como derecho y generador de talento humano es lo más importante. La base de una verdadera democracia es una educación pública de excelente calidad, acceso masivo y absolutamente gratuita. Ecuador cree en el talento humano, con el cual se hace florecer hasta los desiertos y sin el cual se desertifica hasta el jardín más florido, como frecuentemente ha ocurrido en nuestra América. La educación es un derecho,
pero también el mejor medio para alcanzar el buen vivir. Además de talento humano, ciencia, tecnología y toda una cultura de innovación, desde lo público es necesario que haya una adecuada institucionalidad que impulse la innovación. Es por esto que enviaremos a la Asamblea Nacional en los próximos meses el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, para fomentar la construcción de un círculo virtuoso entre Estado, academia, sector empresarial y actores sociales. Es necesario que el país brinde acceso a financiamientos e incentivos para la innovación productiva, tales como capital semilla, capital ángel, capital de riesgo. Construye una nueva institucionalidad para la articulación del sector conocimiento con el aparato productivo. Cambia el sistema de propiedad intelectual, en donde se impulse la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, y fomente redes de conocimiento para la movilidad académica, como lo reconoce la Declaración de Veracruz que suscribiremos en esta cumbre. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.